Hola, soy Ernest Orellana y antes de iniciar esta intervención breve audiovisual, quiero agradecer al equipo de la Cosa Nostra por invitarme a ser parte de esta articulación de pensamiento crítico tan rizomáticamente desde distintas personas. Yo soy actor, soy director teatral, soy dramaturgo, soy docente universitario también de teatro. No acostumbro a hacer columnas audiovisuales, esta es una experiencia que estoy iniciando. Y ante todo lo que he señalado, también soy marica y activista de disidencia sexual. He participado hace aproximadamente 20 años en distintos colectivos y he observado y he encarnado también sus transformaciones. Y desde ese lugar me gustaría hablar y en conjunto también con aquello que nos compete hoy, a mí me atraviesa profundamente, que es el debate constitucional, ¿ya? Esto con un fin de informar y también resistir a las desinformaciones y odiosidades de distintos espacios conservadores que invitan a no reconocer la verdad que establece este nuevo texto constitucional. Y desde esa pulsión me voy a ir a aquello que me parece tremendamente relevante y es la incorporación de las diversidades sexuales y las disidencias sexuales en esta nueva Constitución. Para ello voy a leer el artículo 6 del capítulo 1, principios y disposiciones generales, e invito a escuchar este artículo desde aquello que invita también el texto, ¿no? A un principio y disposición general a pensar que el cuerpo de la Constitución está atravesado por distintas perspectivas. Desde ese lugar, una perspectiva que me parece importante reconocer es la perspectiva sexodisidente. El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Lo que se está disponiendo es algo que es tremendamente relevante y que tenemos que informar. Es la primera vez en la historia del mundo que las disidencias sexuales aparecen explícitamente en un texto constitucional. En otras constituciones se reconoce el marco de la diversidad sexual, pero es primera vez que aparece la disidencia sexual. Y eso es tremendamente político. Y para señalarlo quisiera hacer una breve diferenciación de qué entendemos por diversidad sexual y disidencia sexual. A la diversidad sexual hay que entenderla como aquel paraguas que genera una equivalencia entre todas las sexualidades que constituyen el paisaje sexopolítico. Vale decir, una equivalencia de sexualidades diversas. Heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad. Evidentemente, en ese paraguas de equivalencias, la heterosexualidad ocupa un lugar de privilegio histórico y un marco de poder. Vale decir, la diversidad sexual es una articulación que proviene de identidades no heterosexuales para señalar precisamente que la heterosexualidad ha generado marcos normativos de desigualdad sexual, injusticia sexual, discriminación sexual y por tanto la diversidad sexual ha ido paulatinamente avanzando en un marco de reconocimientos de derechos para que esas desigualdades y violencias se vayan eliminando. Dentro de eso, la disidencia sexual en ese recorrido histórico aparece para señalar que en ese marco de instauración, pulsión de demandas y derechos, la heterosexualidad sigue siendo el marco que ordena culturalmente esos derechos. Vale decir, la disidencia sexual viene a establecer un disenso a ese consenso de la sexualidad, donde la heterosexualidad sigue siendo la que ordena el paisaje y dice sí o no a ciertas cosas. ¿Ya? La disidencia sexual pone un disenso a eso, a esa hegemonía heterosexual, entendiendo la heterosexualidad no solo como una orientación sexual, sino como una construcción de orden del poder, del orden de los discursos, del orden de los lenguajes, del orden de lo simbólico, del orden de la traducción de nuestros comportamientos y vida en sociedad. La disidencia sexual desordena, en definitiva, los paisajes culturales sexuales normativos. De ahí que se identifique o se suele identificar con identidades travestis, trans, no binarias, maricas disidentes, camionas, lesbianas, ¿cierto? Que no responden a un
a criterios visuales, morales, de comportamiento que la heterosexualidad impone o ordena o normativiza y naturaliza en nuestras relaciones, ¿ya? Esto no quiere decir que la disidencia sexual sea más importante, más valorable que la diversidad sexual. Quiere decir que se están reconociendo dos instancias de organización de las identidades no heterosexuales. Por un lado, se está diciendo con el paisaje de la diversidad sexual que la heterosexualidad es parte de aquello, y al incorporar la disidencia sexual se está diciendo que existen identidades que están en una situación de variabilidad sexual, cuestionando el orden normativo de los imaginarios culturales que establecen aquellas hegemonías sexuales, ¿ya? Ese gesto a mí me parece profundamente relevante, no tampoco por lo que implica y que más adelante la Constitución va articulando en ciertas garantizaciones de derechos fundamentales, garantización de vida libre de violencia, garantización de representación de disidencias y diversidades sexuales en la organización de la construcción del Estado, garantización de una educación libre de sexismos, educación sexual integral que incorpore también a otras identidades más allá del paisaje binario hombre-mujer, mujer femenina, hombre masculino, ¿no? Que es algo que podríamos seguir reflexionando y que nos tomaría bastante más tiempo, pero quiero acotarme, en el caso de esto, a este gesto de incorporar las disidencias sexuales, este gesto político que implica, este gesto que implica también permitir que en nuestros próximos años las identidades sexuales y genéricas vayan también transformándose y sean sujetas a derechos garantizados por el Estado. La disidencia sexual no es una identidad, así como tampoco el feminismo es una identidad. Son perspectivas críticas que están en alerta también a aquellos espacios de tensión que el poder establece como grandes tesis, ¿no? como grandes consensos, y que en sus naturalizaciones a veces empiezan también a restringirse en los marcos de poder y excluir, minimizar, ¿cierto? Como delimitar, dejando fuera la posibilidad de la alternancia de lo sexual. Desde esa perspectiva creo que es súper importante reconocer el artículo 10 de este primer capítulo que cito. El Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna. Hasta hoy, con la Constitución pinochetista, existe una sola forma de ver y reconocer a la familia, que es esa familia universal, hombre, mujer, heterosexual, padre, hijo, padre, madre, hijo, familias también homoparentales, por cierto, pero que este texto constitucional amplíe la noción de familia, dando la posibilidad a las distintas formas de expresión de vida familiar, más allá de lo filiativo y lo consanguíneo, bueno, está reconociendo la realidad, ¿ya? Que en este país las sexualidades se agrupan en conceptos familiares alternativos a esta familia nuclear de tradición conservadora, y en ese pleno ejercicio de reconocimiento también, que el artículo lo explicita, la garantización de una vida digna a ello, es algo que nos debiera llenar de orgullo, ¿ya? Yo, como activista de disidencia sexual, vivo otra forma de vida familiar, vivo otra forma también de relación sexoafectiva, y reconozco que se me está incluyendo y garantizando la posibilidad de acceder a una vida digna dentro de eso. Antes de terminar, quisiera señalar que hay que reconocer que estos principios y disposiciones generales no provienen de la voluntad de constituyentes heterosexuales más allá del principio de paridad. Pensemos que en el principio de paridad, dentro de la Convención Constitucional, no existió, por ejemplo, la identidad trans, lo cual también da cuenta de una posible fisura ahí que habría que revisar, ¿no? Cómo se constituye en el orden de la paridad
los marcos de normatividades de aquellos que se entienden como hombres y mujeres. Eso lo vamos a dejar para otro tema más adelante. Pero sí quisiera reconocer el trabajo que hizo la instancia Duras, Disidencias Unidas Reconstruyendo Alianzas Sexopolíticas, que agrupó a más de 40 organizaciones y colectivas LGBTIQA+, de distintas partes del territorio nacional, y que impulsaron normas populares en el momento que la convención genera la apertura para que pudiéramos participar ciudadanamente de la discusión, logrando incluso que varias de esas normas hoy sean parte del texto impreso en la nueva Constitución, y que también los y las 8 constituyentes de sexo disidentes al interior de la Convención recogen y trabajan articulándose para convencer no tanto a sus colectivos, sino que a las otras convencionales y otros convencionales de la relevancia de incorporar estas discusiones en este texto, en este texto constitucional que determina otras formas del sentido común de la vida, y en este caso otras formas del sentido común de habitar nuestras múltiples identidades sexogenéricas, reconociendo, por un lado, la diversidad sexual y reconociendo la posibilidad de estar variabilizando cuando ciertas normatividades establecen marcos de poder y exclusión, ¿ya? Y con eso digo que en ese reconocimiento está la posibilidad y la perspectiva crítica que quienes nos identificamos, inscribimos, encarnamos desde la disidencia sexual nos permite vivir y articularnos sexoafectivamente, ¿ya? Estoy señalando que la incorporación de las disidencias sexuales al interior del nuevo texto constitucional también está estableciendo una perspectiva crítica implícita a que tengamos atención a las hegemonías sexuales que incluso establecen los marcos del poder y las normatividades, como en este caso una propia constitución. Sin extenderme más, es una agitación crítica, una invitación a articular y a compartir estas reflexiones para que efectivamente logremos aprobar esta nueva constitución que a mí me parece hermosa.